Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente que podamos estar reunidos para estudiar, para seguir estudiando la palabra de Dios, particularmente para seguir estudiando este libro interesantísimo, apasionante, increíble, que es el libro del profeta Daniel. Ya tenemos algunos meses de estarlo estudiando. Y bendito sea Dios, estamos ya en la última parte del libro. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 11. Pretendo que lleguemos a la mitad del capítulo 11, pero a manera de introducción, solamente recordarles que los capítulos 10, 11 y 12 en realidad hacen una sola unidad en el libro de Daniel. Es la última gran profecía que le es revelada al profeta Daniel, y en realidad pudiera ser un solo capítulo, solamente que quienes dividieron la escritura en su momento en capítulos y versículos lo hicieron de esta manera y quedaron entonces 3 capítulos, pero en realidad es una sola unidad. Así que vamos a comenzar con este estudio, pero antes les pido por favor que me acompañen para que oremos y pongamos este tiempo, pongamos estos medios también en las manos de Dios y que Él nos dirija. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos para hacerlo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por mis hermanos que en este momento están viendo este video. Señor, gracias incluso también por la tecnología que tú has permitido desarrollar para que podamos usarla, para que tu palabra siga siendo proclamada en todo el mundo. Te pedimos, por favor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, que en esta tarde tú nos hables, que en esta tarde, por medio de esta palabra profética, tú hables a nuestra vida, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a entender tu palabra y que nos ayudes también a encontrar ese mensaje que tú tienes para nuestra vida el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como siempre voy a compartir pantalla aquí con ustedes para comenzar a ver una presentación que yo he preparado para revisar este tema de Daniel capítulo 11. Así que bien, como siempre buscamos ponerle un título al capítulo, y creo que el título más adecuado del capítulo 11 es simplemente Norte contra Sur. Vamos a ver cómo este libro nos habla del enfrentamiento, de las guerras que hubo entre un reino que se llama simplemente como Reino del Norte y otro como Reino del Sur. Así que este pudiera ser bien el título de todo el capítulo. Insisto en que el capítulo 11 se continúa de largo, viene del capítulo 10 como un solo cuerpo, y lo mismo se va a continuar con el capítulo 12, que es a donde termina el libro de Daniel. Hemos tratado de hacer un bosquejo de este capítulo 11 y lo podemos dividir en 4 subtemas o en 4 grandes áreas de las cuales va a hablar. La primera, que iría del versículo 1 al 4, los 4 primeros versículos, habla sobre profecías acerca de los reinos de Persia y de Grecia. La segunda parte, que es más extensa, bastante más extensa que la primera, va de los versículos 5 al 20 y nos habla sobre las profecías de los reinos de Asiria, identificado como reino del norte, y Egipto, identificado como reino del sur. La segunda parte del capítulo, que aquí todavía la subdividimos en dos subtemas, hablan casi exclusivamente de un personaje llamado Antíoco Epífanes. Así que la tercera parte sería sobre la profecía de un hombre despreciable, y pongo este término porque es el mismo que usa la escritura, ya lo van a ver cuando lleguemos a esa parte,
Profecía sobre un hombre despreciable, Antíoco Epífanes, de los versículos 21 al 35, y finalmente de los versículos 36 al 45, profecía sobre el fin de Antíoco Epífanes. Es un capítulo largo, son 45 versículos, es el doble de los versículos que tiene el capítulo 10, pero además es un capítulo difícil de estudiar. Les soy sincero, tal vez ha sido de las porciones de la escritura que más trabajo me ha costado preparar y que más me ha hecho leer y dedicarle tiempo a la lectura y al estudio, porque está lleno de datos históricos, está lleno de datos que de una manera o en un lenguaje profético nos están revelando cosas que los libros de historia también nos cuentan. Yo les decía la semana pasada que uno de los principales ataques que ha recibido la escritura es en el libro de Daniel, precisamente, porque son tan exactas estas profecías, revelan detalles tan específicos que bueno, críticos de la escritura, la mal llamada alta crítica, que es parte del liberalismo también en la interpretación bíblica, han dicho no es posible que la profecía haya sido tan exacta, tan precisa. Nosotros creemos que la historia está en las manos del Dios Todopoderoso, que está en las manos del Dios Omnipotente y que Él conoce cada detalle de lo que ocurre, cada detalle de lo que va a ocurrir. Y el principal mensaje para nosotros de este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy es estar en paz, estar tranquilos, porque sabemos que todo lo que ocurre en el mundo, ya sea en los imperios, en los reinos, en las familias, en los barrios, en cada lugar de nuestro planeta, está bajo el control amoroso de nuestro Dios, bajo la autoridad omnipotente de nuestro Dios. Ese es principalmente el mensaje del capítulo 11. Pero sí les pido que se preparen porque vamos a usar muchos datos históricos, mucha información histórica. Así que comencemos con la primera parte, la profecía sobre los reinos de Persia y Grecia, solamente los versículos 1 al 4. Fíjense que nos damos cuenta claramente que el objetivo de la escritura no es repetir un libro de historia universal, no es que aquel ángel que le estaba dando esta revelación a Daniel haya estado interesado en que Daniel aprendiera historia del futuro. No es ese el objetivo. Y lo vemos en que, sobre todo en estos primeros 4 versículos, cosas que acontecieron a lo largo, a lo mejor de siglos, cosas a los cuales los historiadores le dedican tal vez volúmenes de escritos, miles de hojas se han escrito sobre estos temas, y sin embargo aquí lo resumen en 4 versículos, una parte tremendamente importante de la historia universal. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, solamente como recordatorio, que los 3 últimos capítulos de Daniel, 10, 11 y 12, forman una unidad que abarca el periodo intertestamentario. Este detalle es importante que lo tengan en cuenta. Recordemos que el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías, el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio según San Mateo. Entre la fecha en que escribió Malaquías su libro y la fecha en que comienzan los acontecimientos narrados en el Evangelio de Mateo, hay un periodo de aproximadamente 400 años. 400 años que se han conocido, que se conocen como el periodo intertestamentario. Bueno, estos capítulos 10, pero sobre todo 11 y 12, nos cuentan historia que tiene que ver con el periodo intertestamentario, cosas que ocurrieron en ese periodo de 400 años. Y va a concluir en el capítulo 12 con la época de la encarnación del Mesías, de nuestro Mesías Salvador. En el capítulo 10 que estudiamos la semana pasada, se nos da la introducción y se habla de la batalla espiritual
entre el bien y el mal que se reproduce en la tierra. Ustedes se acuerdan que aquel ángel que se presenta delante de Daniel le dice: desde que tú comenzaste tu oración, yo fui enviado a ti, pero fui estorbado por el príncipe de Persia. Y Miguel tuvo que venir en mi ayuda. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Y hablamos hace 8 días de esa batalla, de esa guerra que se da en una esfera a la que aparentemente nosotros somos ajenos, que es en el área espiritual. Se nos dice también que el motivo de haber sido enviado a Daniel, también se nos dice esto en el capítulo 10, es declararle lo que está escrito en el libro de la verdad. Ese es el motivo por el cual aquel ángel vino a declararle las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Es decir, en lo que Dios ha dispuesto que ocurra para su pueblo y para toda la humanidad. Eso lo pueden encontrar en Daniel 10, 21. Bien, este es el esquema que vamos a seguir en toda esta clase. Vamos a ir viendo el texto bíblico y lo vamos a ir comparando con fuentes históricas. Y vamos a ver cómo se corresponden en un grado asombroso, tan asombroso que muchos se han dado a sí mismos el derecho de dudar de que realmente sea una profecía y se han atrevido a decir que es un libro que fue escrito después de que las cosas ya habían ocurrido. Comencemos con los primeros versículos. ¿Por qué comenzamos con el versículo 2? Bueno, porque se acordarán que les dije que en el capítulo 10 en realidad termina en lo que se pone como versículo 1 del capítulo 11. Por lo tanto, el primer versículo del capítulo 11 viene a formar parte más bien del capítulo 10. Por eso ahorita ya no lo tomamos en cuenta, ya lo mencionamos hace 8 días al estudiar el capítulo 10. Así que dice la palabra de Dios en Daniel 11 a partir del versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Está hablando el ángel con Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de esta porción. Bien, dice entonces, yo fui poniendo ahí unas letras en color rojo para que vayamos ligando el texto bíblico con la enseñanza histórica. Dice: he aquí yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Recordemos que cuando Daniel está recibiendo esta revelación, quien es rey en Persia es Ciro. Está en el año 3 de Ciro cuando recibe esta revelación, y le dice: aún habrá 3 reyes después de Ciro, y el cuarto, es decir, en realidad son 4 reyes, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. ¿Qué es lo que nos enseñan los libros de historia? ¿Qué es lo que nos enseñan los historiadores que ocurrió con los reyes de Persia? Bueno, después de Ciro II vinieron 3 reyes más, 4 en realidad y 5 con Jerjes, pero ahorita vamos a ver por qué la escritura nos los presenta como 3 y luego uno más. Bueno, primero Cambises II. Ciro gobernó del año 550 al año 530 antes de Cristo. Cambises II, su hijo, gobernó de 530 a 522, y 522, cuando muere Cambises II, es un año en el cual hay una sucesión casi inmediata de 3 reyes. Primero Esmerdis en el año 522,
En el mismo año 522, un rey sumamente fugaz, Atosa, y posteriormente un rey que pertenecería ya a otra dinastía, no a la dinastía de Ciro, que es conocido como Darío Histaspes o Darío I, diferente a Darío el Medo, del que hablamos en otra ocasión. Este Darío I es el tercer rey del que habla Daniel en el texto que acabamos de leer, y gobernó del mismo año 522, les decía que hubo en realidad tres reyes de Persia en ese mismo año, del 522 al 486, tuvo un reinado bastante largo, y fue sucedido por un rey tremendamente importante en los anales de la historia, muy conocido en la historia, Jerjes I, que en la escritura aparece también como Asuero, y ustedes lo identificarán inmediatamente con aquel rey que se menciona en el libro de Esther, y del cual Esther llegó a ser esposa y llegó a ser, por lo tanto, reina también en Persia, aun cuando ella era una judía, una hebrea. Jerjes I gobernó del año 486 al año 465 antes de Cristo. Sigue diciendo después, estamos a la mitad de este versículo, del versículo 2 todavía. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, este cuarto rey, el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Qué nos dice la historia? Principalmente Herodoto, un historiador de la antigüedad, pero que es toda una autoridad entre los historiadores. De hecho, se le conoce a Herodoto como el padre de la historia. Bien, él nos enseña que en el año 480, o sea, después de 6 años de estar reinando, Jerjes intentó conquistar Grecia. Era un conquistador, levantó un tremendo ejército y entonces se lanzó contra Grecia, que no era un imperio todavía en ese tiempo. Los libros de historia conocen estas guerras como las guerras médicas, no de médicos como doctores, sino de los medos, que tiene que ver con los medos. Y esta fue conocida como la Segunda Guerra Médica. Pero Jerjes fue derrotado y expulsado. Hay todo un periodo de historia ahí, muchas batallas que se describen en los libros, pero finalmente en el año 478 antes de Cristo, Jerjes fue completamente derrotado y expulsado. Tuvo que regresar a Persia sin haber logrado terminar de conquistar, porque sí conquistó algunos lugares de Grecia, pero no llegó a conquistar todo lo que posteriormente sería el imperio griego. Bien, sigue diciendo la escritura, versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Recordemos que en profecías previas el reino de Grecia ha sido representado en diferentes profecías reveladas a Daniel, primero como la parte de una estatua, de una tremenda estatua que soñó Nabucodonosor, y este tercer reino, que es el reino de Grecia, correspondería al abdomen y a los muslos de bronce de aquella gran estatua. En otra de las profecías es presentado también como un leopardo, el más veloz de los animales, además con alas de águila, que sería la tercera bestia que ve en aquella revelación Daniel. Y finalmente, en la última, en el capítulo 8, es presentado como un carnero, que se levanta en contra perdón, como un macho cabrío, discúlpenme, el carnero con 2 cuernos,
representaba al imperio medo-persa, el cual es atacado después por un macho cabrío que tenía sobre todo en medio de sus ojos o en su frente un gran cuerno. Bueno, ese gran cuerno que aquí se menciona como se levantará luego un rey valiente, es nada más y nada menos que Alejandro III, más conocido como Alejandro Magno o como Alejandro el Grande, quien vivió solamente del año 353 al año 323. Fue su reinado. En el 334 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno, hijo de Filipo II, tenía 19 años de edad solamente, para nosotros diríamos ahora era un adolescente, él inició la guerra de venganza sobre el imperio persa. Jerjes había atacado y dice en alguna de sus cartas, Alejandro, fuimos atacados sin razón, sin ningún motivo por Jerjes, por los persas. Entonces él inicia una guerra de venganza sobre el imperio persa. Y tal y como es descrito en la profecía previa dada a Daniel, aquel macho cabrío aplastó totalmente al carnero que tenía dos cuernos, uno mayor que el otro. Bueno, él arrasó con todo a su paso. Tenía un ejército que se movilizaba a una velocidad increíble y además tenía estrategias tan bien establecidas que con pocos hombres llegaban a derrotar a ejércitos mucho más grandes que ellos. Arrasó con todos y conquistó hasta la India y hasta Egipto en un periodo de solamente 12 años, en muy poco tiempo. Aquí un mapa a donde en color morado, en diferentes tonos, porque habla de diferentes tiempos, se ve toda la extensión de lo que llegó a conquistar Alejandro Magno. ¿Por qué no llegó a conquistar toda la India y por qué no llegó a conquistar quizá todo África también? Bueno, porque murió prematuramente, porque murió verdaderamente joven. Y de eso es lo que nos habla después la siguiente parte, en el versículo 4. Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, así como en aquel macho cabrío, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos, aunque no tenían la misma fuerza del primero. Aquí nos dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. En una expresión que quiere decir su reino será fragmentado. Y luego nos aclara, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro muere en el año 323 antes de Cristo, aparentemente por una infección, aunque algunos historiadores dicen que fue envenenado, que realmente murió envenenado. Sin embargo, algo que está en contra de esa teoría es que él estuvo enfermo varias semanas y se menciona, no se conocía ningún veneno en aquella época que pudiera ir actuando de una forma tan lenta. Entonces, bueno, hay una discusión entre historiadores ahí, si fue por una infección o si fue envenenado. Lo cierto es que murió apenas a los 32 años de edad y ya había conquistado una extensión increíble. Debido a su muerte prematura, ya no pudo conquistar la India ni la península arábiga, que era lo que estaba en su mira. No tenía herederos, bueno, sí tenía herederos, pero no tenía quien tuviera la suficiente edad para heredar su reino, ya que sus dos hijos eran niños pequeños, y aunque eran los herederos naturales a su reino, no podían ejercerlo. Pero además, sus diádocos, la palabra diádoco quiere decir sucesores, los sucesores que eran los generales, los principales generales de su ejército, casi inmediatamente iniciaron una repartición del reino, repartición no pacífica, una repartición que fue violenta
en muchos casos. Incluso hay una serie de guerras que se conocen como guerras de los diádocos, precisamente las guerras que se dan entre esos generales sucesores. Se pelean entre ellos y finalmente el reino se fragmenta en 4 partes, aunque también se menciona que en algún momento estuvo tan fragmentado que fueron 32 partes diferentes en las que se dividió. Sin embargo, se fueron reacomodando y al final quedan cuatro reinos. El reino de Egipto, que vamos a ver aquí en la escritura como el reino del sur, y que fue gobernado por una dinastía que pudiéramos conocer como la dinastía de los Ptolomeos. Todos ellos, todos los sucesores, se llamaron Ptolomeo, más otro nombre, ¿verdad? Pero eran Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, etcétera. Otra parte del reino, más limitada a lo que es Grecia y Macedonia, por Casandro, otro de sus generales. Un tercero, Seleuco, y ahí los sucesores o la dinastía de los Seleucos, algunos se llaman Seleuco y otros se llaman Antíoco. Acuérdense de eso, por favor. Llega a ser tal vez la parte más grande de esos reinos, de esos 4 reinos que surgieron del reino de Alejandro Magno, pero principalmente dominó Mesopotamia y Siria. Y finalmente Lisímaco, en una porción más pequeña, Tracia y Asia Menor, que Asia Menor viene a corresponder a lo que ahora es Turquía en la era moderna. Yo les dije que íbamos a estar hablando de historia y que íbamos a estar hablando de datos históricos. Entonces, yo les pediría, por favor, de aquí en adelante, si quieren, olvídense de Casandro y olvídense de Lisímaco. Acuérdense de Ptolomeo y acuérdense de Seleuco. Y acuérdense que la dinastía Ptolomea, todos se van a llamar Ptolomeo con otro nombre, Ptolomeo Filopáter, por ejemplo, llevan otro nombre, pero siempre llevan el nombre Ptolomeo. En la otra dinastía, que es la del norte, que correspondería a Mesopotamia y Siria, se llaman algunos Seleuco, también primero, segundo, tercero, pero por ahí entran algunos Antíocos de nombre, entonces lo hace un poquito más confuso. Pero acuérdense solamente de eso, de los Ptolomeos en el sur, que es Egipto, y de los Seleucos o Seleucidas, son conocidos como los Seleucidas, los descendientes de Seleuco, que a veces llevan ese nombre y a veces llevan el nombre de Antíoco. Bien, avanzamos. Hasta ahí la primera parte, la primera sección de este capítulo 11. Vamos con la segunda, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. La tercera y la cuarta sección la vamos a dejar para la próxima semana. La segunda parte, que va de los versículos 5 al 20, se refiere a profecías sobre los reinos de Asiria y Egipto. Este es el texto. Vamos a ir de 5 en 5 para hacerlo un poco más sencillo. Versículo 5, dice así la palabra de Dios. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Empecemos a analizar esta parte. Primeramente,
El rey del sur se refiere, como ya se los había dicho, a Egipto, Ptolomeo y su dinastía. Perdón, esta parte debió de haber salido primero. El periodo histórico que abarca esta sección va desde la división de la monarquía de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el comienzo del reinado de Antíoco Epífanes en el año 175 a.C. Ese es el periodo. Son todos esos años, más de 2 siglos, que son resumidos en estos versículos. Desde la división de la monarquía de Alejandro Magno, que ya mencionamos, hasta el comienzo del reinado de Antíoco Epífanes, del cual se hablará más bien en la segunda parte del capítulo. Bien, me regreso a lo que les estaba diciendo. Entonces, el rey del sur se refiere a Egipto, que es Ptolomeo y su dinastía. Esta dinastía de los Ptolomeos gobernaron del año 322, un año después de la muerte de Alejandro Magno, al año 145, es decir, unos 30 años después de Antíoco Epífanes. Gobernó esta dinastía en Egipto. Todos llevaban el nombre de Ptolomeo. El rey del norte, que se refiere a Siria principalmente, aunque también la región conocida como Mesopotamia, es gobernada por Seleuco y por su dinastía, los Seleucidas. Ellos gobernaron del 310, si se fijan, es un poquito más tardío que el reino del sur, unos 12 años más tardío, al año 164 a.C. En ese periodo gobernaron los Seleucidas y su dinastía. Como ya les había mencionado, algunos llevaban el nombre Seleuco y otros el nombre Antíoco. Bien, seguimos adelante y vamos a irlo cruzando nuevamente con algunas partes de la escritura. Dice, y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién fue ese rey del sur? ¿Quién fue ese primer gobernante del rey del sur? Uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo Lago, quien gobernó del 323 al 284 antes de Cristo. Luego dice, más uno de sus príncipes, fíjense, uno de los generales de Alejandro Magno estuvo más bien bajo el tutelaje, bajo el discipulado, bajo el cuidado de Ptolomeo Lago, y después se hizo más fuerte que él, y este fue Seleuco Nicator, y él gobernó en la parte del norte del 310 al 280. Se apoderó de Siria, Mesopotamia, Armenia y Capadocia, de una región mucho más extensa. Por eso dice, será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Sigamos leyendo hasta donde está la letra C. Dice, al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Es decir, finalmente ellos entraron en confrontación, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué es lo que nos dice la historia? La palabra de Dios aquí no nos menciona los nombres de Ptolomeos ni de nadie más, pero ¿qué es lo que nos dice la historia y que corresponde con toda precisión con lo que leemos en la escritura? Bueno, Ptolomeo Filadelfo, descendiente de Ptolomeo Lago, y quien gobierna del 284 al 246, hizo las paces porque habían entrado en confrontación con Antíoco Teo, que era rey del rey del norte y quien gobernó del 260 al 245. Y como una forma de hacer las paces entre ellos, Ptolomeo Filadelfo le da a su hija Berenice. Esto era muy común y fue muy común a lo largo de los siglos entre diferentes reinos o diferentes imperios, que para hacer alianzas que supuestamente fueran más duraderas y más fuertes,
acostumbraban la alianza matrimonial y entonces daban alguna de sus hijas o entregaban alguno de sus hijos para que se casara con alguien del otro reino. En este caso, Ptolomeo Filadelfo le dio a su hija Berenice, pero resulta que Antíoco Teo ya tenía mujer, ya tenía esposa, y una esposa cuyo nombre les va a sonar familiar, la Odisea. ¿Se acuerdan ustedes que una de las iglesias en el Asia Menor, a la cual, una de las cuales Juan les escribe una de las 7 cartas del Apocalipsis, es precisamente la iglesia que estaba en un lugar que se llamaba la Odisea? Bueno, se llamaba así debido a esta reina, que fue esposa de Antíoco Teo. Pero por conveniencia, porque quería hacer alianza con Ptolomeo Filadelfo, entonces abandonó a la Odisea y desheredó a su hijo. Pero resulta que 2 años después, Ptolomeo Filadelfo muere y entonces queda debilitado Antíoco Teo, y entonces resulta que deja ahora a Berenice, ahora repudia a Berenice, se vuelve nuevamente a juntar o a casar con la Odisea, quien astuta y perversamente envenena a Antíoco, envenena a la Odisea y mata también, a Berenice, y mata también al hijo que había tenido Berenice. Entonces, en la Odisea mató a Berenice, mató también a su esposo e impuso a su hijo como el sucesor de Antíoco Teo, a su propio hijo que fue Seleuco, ahora ya no era Antíoco, era Seleuco Calínico, quien gobernó del año 245 al año 225. Así que vamos ahí hasta el versículo 6. Vamos a seguir adelante. Dice en el versículo 7, pero un renuevo de sus raíces, está hablando de un renuevo de las raíces de Berenice, de la hija de Ptolomeo, un renuevo de sus raíces, no está hablando de un hijo, está hablando de un hermano de ella, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Ahora déjenme decirles brevemente qué es lo que se sabe en la historia. Ptolomeo Eurgetes, quien gobernó del 246 al 221, hijo de Ptolomeo Filadelfo y hermano de Berenice, atacó Siria para vengar a su hermana y para vengar también a su sobrino, al hijo de Berenice, y derrotó a Seleuco Calínico, destruyendo las fortalezas que él había levantado desde Cilicia hasta el río Tigris y hasta Babilonia, llevándose como botín hacia Egipto a sus dioses e imágenes. Dicen los historiadores que dioses e imágenes que eran realmente de Egipto y que habían sido llevadas previamente por alguno de los otros conquistadores hacia el norte, hacia Siria, ahora Ptolomeo Eurgetes los regresa nuevamente, se los llevan como botín a sus dioses e imágenes. Dice, pero tuvo que regresar a Egipto por una insurrección que hubo allá. Por eso termina el versículo 9 diciendo, y volverá a su tierra. Y aquí hay un punto de reflexión únicamente. Los dioses y las imágenes son tan poca cosa que incluso pueden ser llevadas como botín de un lugar a otro. No son verdaderos dioses, son falsos dioses, son ídolos. Dice en el Salmo 115 que como no caminan los tienen que cargar, y vaya que los cargan y se los roban y se los llevan de un lugar a otro.
tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, manos tienen mas no pueden tocar, pies tienen pero no pueden caminar. Y dice, semejantes a ellos son los que en ellos confían. Igual que ocurrió en esta ocasión, ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, que los falsos dioses, las imágenes de fundición, pueden ser llevadas y traídas de un lugar a otro sin que tengan absolutamente ningún poder para impedirlo, ni para defenderse, ni para hacer nada. Y dice, tal como ellos son aquellos que ponen en ellos su confianza. Bien, seguimos. Versículo 10 dice, mas los hijos de aquel, ahora los hijos del rey del norte, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Tras la muerte de Seleuco Calínico, le sucedió su hijo Seleuco Serauno, quien era incompetente, era alguien totalmente incompetente y fue envenenado, murió envenenado por uno de sus asistentes. Entonces su hermano Antíoco el Grande, quien no era el sucesor inmediato al trono, pero quien era mucho más brillante que su pobre hermano Seleuco Serauno, Antíoco el Grande, conocido así por la grandeza que alcanzó en sus conquistas, levantó un tremendo ejército y atacó Egipto, pero volvió derrotado. No pudo prevalecer. Por eso dice, y vendrá apresuradamente e inundará, es decir, irá con un gran ejército y pasará adelante, pero luego volverá y llevará la guerra hasta su propia fortaleza, llevará la guerra de regreso. Antíoco el Grande, que es un personaje histórico tremendamente importante, gobernó del año 223 al año 186 antes de Cristo. Vamos a seguir adelante y vamos a ir viendo uno por uno estos versículos. Déjenme leer primero los versículos 11 al 13. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Ven que esto va siendo como una historia narrada, va siendo como si fuera una novela, para nada lo es, pero nos va narrando cómo hubo esta serie de enfrentamientos entre los reyes del norte, los reyes del sur, y cómo a veces prevalece uno y a veces prevalece el otro. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande. Se sabe que levantaron un ejército enorme y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, es decir, se va a llenar de soberbia y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, mayor que la que vino contra él, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Bueno, hay diversos enfrentamientos entre los reyes de la dinastía Ptolomea de Egipto y los reyes de la dinastía Seleucida en Siria. Es a lo que se refieren los versos 11 al 13. Hay mucho detalle histórico que narrar ahí. No lo quiero hacer más largo y por eso no lo detallo, como se encuentra en muchas fuentes bibliográficas. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo. Acuérdense que todo esto es algo que está hablando el ángel con Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Los hebreos, los judíos. En un tiempo, cuando está siendo dada esta profecía, recordemos que todavía los hebreos estaban cautivos en Babilonia, ni siquiera regresaban todavía del exilio, y ya esto le está siendo revelado a Daniel. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, es decir, contra el rey de Egipto, y hombres turbulentos o hombres problemáticos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión
pero ellos caerán. Se levantarán conforme a la profecía. Bueno, esos hombres turbulentos de tu pueblo son aquellos judíos apóstatas que se levantaban para apoyar al rey en turno que prevalecía, ya fuera el del sur o del norte. Un hecho tremendamente importante que yo no he mencionado hasta ahorita, pero que hay que tomar en cuenta, es que entre Siria en el lado del norte y Egipto en el lado del sur, en medio quedaba Palestina. En medio quedaba la que es llamada como la tierra gloriosa, la tierra de Israel. Entre ambos grandes reinos, a veces prevalecía uno y entonces ellos dominaban a Palestina, a veces prevalecía el otro y entonces ellos dominaban esa región. Y entonces había algunos hombres apóstatas entre los judíos que se iban para donde más les convenía. Este no era tanto el problema, sino que adoraban a los dioses que ellos adoraban y apostataban de su propia fe y se volvían en contra de su propia fe. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Versículo 15, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Dice la historia que 13 o 14 años después de Antíoco el Grande, que recordemos rey del reino del norte, de Siria, con apoyo de Filipo II de Macedonia, ya comienzan a repetirse aquí algunos reyes de Grecia, de Macedonia. Filipo II de Macedonia reanudó la guerra contra Egipto, siendo en ese tiempo su rey Ptolomeo Epífanes, un niño de solamente 10 años de edad. Sin embargo, ya había heredado el trono de su padre que había muerto. Entonces, por eso nos dice aquí en el versículo 15, que entonces vendrá nuevamente el rey del norte, levantará baluartes, levantará fortalezas, tomará las ciudades fuertes entre Asiria y Egipto, pasando, por supuesto, por la tierra de Israel, y el ejército de Egipto, que en ese momento era un reino débil, ya que en realidad tenía a otra persona que estaba gobernando en lugar de un niño de 10 años, que era Ptolomeo Epífanes. No podrán sostenerse, dice, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Bien, entonces, perdón, pero es que sonó por aquí mi teléfono. Seguimos adelante. Verso 16. Dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa se refiere a la tierra de Israel. Bueno, sabemos otra vez por la historia que Antíoco el Grande alcanza considerable dominio sobre Egipto y de paso también sobre los judíos y sobre Jerusalén, la cual, aunque no destruye, sí los hace tributarios de su reino, sí los domina de alguna manera. Versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y ojo, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Qué es lo que se sabe sobre esto? Antíoco el Grande se propuso venir con toda su fuerza contra Ptolomeo Epífanes, aquel niño de 10 años, hijo de Ptolomeo Filopáter, pero estaba también involucrado ya en una guerra contra otro imperio que apenas estaba surgiendo, que apenas estaba comenzando a dominar, que era el Imperio Romano, que llegaría a ser el imperio más grande de todos. Así que prefirió hacer una alianza matrimonial con él, con Ptolomeo Epífanes,
ofreciéndole a su hija, famosa por cierto, Cleopatra, como esposa. Esta expresión hija de mujeres, dicen los expertos en hebreo, en el idioma en el cual está escrito este libro de Daniel, esa expresión traducida como hija de mujeres hace referencia a su extraordinaria belleza. Es una expresión como decir una mujer entre las mujeres, una mujer especial entre todas las mujeres. Dice la historia que era de una extraordinaria belleza. Su intención era que su hija lo ayudara a destruirlo, que ayudara a destruir el reino, sin embargo, el reino de Egipto. Sin embargo, resulta que ella se puso del lado de su esposo más que de su padre. Y entonces Antíoco no tuvo éxito en lo que quería. Finalmente, Cleopatra decidió serle más fiel a su esposo que a su padre, y entonces en lugar de apoyar a su padre, que lo que él quería era que lo ayudara a matar seguramente a Ptolomeo Epífanes, se puso de parte de él. Y por eso dice, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, o sea, no lo logrará, ni tendrá éxito en esa empresa. Seguimos adelante, versículo 18. Dice, volverá después su rostro a las costas, y aquí empieza a dar un giro la historia, y tomará muchas de esas costas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Qué nos dice la historia? Pensando que tenía controlado Egipto por el matrimonio de su hija, Antíoco el Grande se volvió contra Roma, una Roma que todavía no era el imperio que llegaría a ser poco tiempo después, y sus provincias en el Mediterráneo, logrando varios triunfos y tomando muchas islas, de las islas que corresponden a Grecia, que ya Grecia estaba siendo dominada por los romanos. Tomó, por ejemplo, Éfeso, Etolia y Eubea, hasta que los romanos enviaron a un general famosísimo, Escipio llamado el Asiático, y era llamado el Asiático porque había tenido muchas victorias en la región de Asia Menor, quien tras una guerra que duró 3 años, lo derrotó completamente. En otra batalla que es histórica, que ustedes pueden buscar en los libros de historia, la batalla de Magnesia, en el año 190 antes de Cristo, volviendo sobre Antíoco el oprobio que él un día le había provocado a los romanos. Por eso dice, hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Y se volverá después su rostro a las costas, es decir, se irá a tratar de conquistar las costas del Mediterráneo y tomará muchas, logrará tomar muchas. Dice, más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver su rostro, hará volver sobre él su oprobio. Y sabemos que ese príncipe fue Escipio, el asiático. Versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Resulta que Antíoco el Grande, totalmente derrotado, se refugia en sus propias fortalezas en Siria. Y quizá para financiarse, porque este es un hecho histórico muy conocido, quizá para financiarse de nuevo, realiza un saqueo al templo de Elimais. Elimais era un lugar que estaba ahí en Asiria, y en Siria, perdón, y este era un templo dedicado al dios Marduk. Tal vez ustedes lo recuerden, también conocido como Bel, era la principal divinidad de Babilonia, Marduk o Bel. Esto aparentemente provocó una insurrección entre la gente en aquella región. El pueblo se levantó enfurecido contra quien había saqueado el templo de su Dios, y recordemos que en aquellas épocas los templos acumulaban grandes riquezas
en oro, en plata, en diferentes metales y piedras preciosas que eran llevadas como ofrenda a aquellos dioses, y por lo tanto no era nada raro que los conquistadores, los primeros lugares que quisieran arrasar o que quisieran robar y saquear eran los templos. Entonces, la gente enfurecida, esto lo cuenta la historia, se levantan en una insurrección, y en esa insurrección mueren él, tanto Antíoco el Grande como sus soldados, los soldados que todavía lo acompañaban, en el año 187 antes de Cristo. Por eso dice el versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, es decir, se volverá a las propias fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y esta expresión de no será hallado es como decir, dejará de existir, morirá. Bien, versículo 20, y es el último que vamos a estudiar en esta tarde. Y se levantará en su lugar, es decir, en lugar de Antíoco el Grande, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. A ver, este versículo, que suena así como muy misterioso, explica lo que ocurrió después de la muerte de Antíoco el Grande. Le sucedió, obviamente, su hijo, el sucesor fue su hijo, llamado Seleuco. Ahora cambiamos del nombre de Antíoco, ahora a Seleuco Filopator, quien, para pagar el elevado tributo impuesto por Roma, recordemos que Antíoco el Grande había vuelto totalmente derrotado por Escipio el asiático, y les había sido impuesto tributo. Ellos tenían que pagar ahora grandes impuestos, grandes tributos a Roma. Entonces, para pagar el elevado tributo impuesto por Roma, se vio obligado a exprimir literalmente a su propio pueblo con altos tributos, sobre todo las partes más ricas del reino. Por eso dice, pasar un cobrador, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, por las partes más ricas de aquel reino. Su reinado fue breve, comparado con el de su padre, que duró casi 40 años. El reinado de él fue solamente de 11 o 12 años, y murió, como dice la profecía, no en batalla ni violentamente, sino envenenado por uno de sus más cercanos colaboradores, llamado Heliodoro, quien tenía intereses particulares también en el reino. Entonces, por eso dice la segunda parte del versículo 20, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hasta el versículo 20. Lo que sigue después de esto es ya la parte en la cual voy a dejar de compartir pantalla. Es la parte en la cual vamos a comenzar a hablar de un personaje siniestro, pero tremendamente significativo desde el punto de vista bíblico, porque es un tipo del anticristo. Y en algunas corrientes proféticas abren un gran paréntesis, generalmente se abren grandes paréntesis ahí, así como entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, para tratar de explicar que en realidad está hablando del anticristo de los últimos tiempos. Sin embargo, Antíoco Epífanes, que es un personaje del que vamos a hablar en la próxima semana, fue un personaje histórico tremendamente malvado, y que además desató una persecución terrible en contra del pueblo judío. Se ensañó en contra del pueblo judío, y tiene características, y podemos tenerlo como un tipo, como un modelo de lo que serían muchos otros anticristos que han venido. Después vendrían los Césares, vendría el mismo Nerón, vendría Domiciano, vendría Calígula, vendrían tantos otros
cuya descripción responde perfectamente al del anticristo. En la era moderna ha habido también un Adolfo Hitler, ha habido un José Stalin, personas que han sido terriblemente crueles, que han perseguido al pueblo de Dios en nuestra misma época, en algunos países como China, en algunos países como Corea del Norte, particularmente donde la iglesia es terriblemente perseguida por quienes están en el poder, por quienes tienen la autoridad que les ha sido delegada por el mismo Dios, y que usan esa autoridad y ese poder para perseguir al pueblo de Dios. Antíoco Epífanes fue un individuo que hizo todo esto. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál sería la aplicación y con la cual vamos a terminar el día de hoy? Nuevamente, el libro de Daniel nos enseña: Dios es el rey soberano de la historia. Dios, y no los gobernantes, y no los reyes en turno, que finalmente así como suben, así se desploman. No ellos, sino Dios es quien tiene el control de la historia. Es el que tiene el control de las cosas que ocurrieron en el pasado y de las cosas que están ocurriendo hoy. Todo esto, toda esta revelación, por eso fue tan pesada, tan terrible para Daniel, que lo deja prácticamente sin fuerzas, que lo deja desfallecido prácticamente, porque le estaba siendo revelado todo aquello que ocurriría con su pueblo en los siguientes siglos, hasta el Mesías, hasta la llegada del Mesías Salvador. Hermanos, aquí nos vamos a quedar. Espero que ustedes vayan siguiendo con atención todo este desarrollo. Yo podría decir que de los 12 capítulos del libro de Daniel, tal vez este capítulo 11 es el más detallado y por lo mismo a veces el más difícil de entender, porque la historia es narrada con todo detalle. Inclusive habla de Berenice, habla de Cleopatra, habla de la Odisea, habla de personajes históricos, obviamente no por su nombre, pero donde por su descripción sí los podemos identificar claramente. Dios está al control de la historia hasta el día de hoy. Oremos para terminar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra de esta manera. Gracias, Padre, porque tú nos hablas siempre a través de ella, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque nos da paz y nos da seguridad. Saber que eres tú y no los príncipes y no los reyes y no los gobernantes de esta tierra, quien tiene todas las cosas en su mano y todas las cosas bajo su control. Gracias porque nos permite recordar, Señor, que nosotros somos tu pueblo y que aun cuando se levanten tiranos en contra de tu iglesia, como ocurre ahora en el siglo XXI, aun cuando se dicten leyes injustas, leyes impías, aún encima de todo eso, tú prevaleces y tu pueblo prevalece contigo. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos también que muy pronto, Señor Jesucristo, tú vendrás nuevamente y tú restablecerás todas las cosas, y tu reino será no por 1000 años, sino por toda la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.